Y terminado el tema del petróleo, como recordaréis, era, si lo hacemos cronológicamente, un tema surgido de un tema anterior, que era el tema del comercio internacional. Recordad que explicamos cuáles eran las condiciones injustas del comercio internacional. Recordemos que después os expliqué que este comercio injusto solo tenía una excepción notable, que se llamaba petróleo, y a partir de aquí entramos en la economía del petróleo y en la política del petróleo. No me queda claro, y os lo voy a preguntar, si antes de entrar en el tema del petróleo, una vez habíamos analizado las graves consecuencias del actual comercio internacional, si habíamos o no habíamos tratado, creo que sí, pero no estoy seguro, de aquellas aportaciones que ha hecho la ONU para mejorar el comercio internacional, concretamente la creación de la UNCTAD. ¿Hablé de ello? Sí. Pues si hablé de ello, entonces ya cierro el capítulo del comercio, y entonces vamos a entrar en otro capítulo que será un poco más cortito, bastante más cortito, pero que sin embargo también tiene su trascendencia. Otro elemento básico en esta economía globalizada, que es lo que estamos estudiando ahora, además del comercio, es, por descontado, la industria, y son las compañías transnacionales o multinacionales. Estas compañías funcionan alrededor del mundo, evidentemente, y por lo general tienen buena presencia en muchos países, y hay casos en que los países no tienen una capacidad suficiente para poderse industrializar. Si yo quiero industrializarme, si yo quiero crear una industria, incluso a mi pequeña escala personal, si yo quiero crear una pequeñísima industria, yo qué sé, de motos, para mí, ¿qué necesito? Dos cosas. Dinero para alquilar un taller de motos y tecnología, es de tener a alguien que entienda de motos. Si no hay nadie que entienda de motos, nunca abriré un taller de motos. Pues bien, cualquier país que pretenda tener un proceso de industrialización necesita inexcusablemente estos dos requisitos: disponer de capital y disponer de tecnología. Y por desgracia, hoy en día, una parte importantísima de los países del tercer mundo ni disponen de capital ni disponen de tecnología. No disponen de capital, como muy bien veremos en los capítulos siguientes, y en cierta manera ya hemos visto en los capítulos anteriores, estos países están en una situación tan precaria, les falta alimentación, tienen economías deficientes, difícilmente pueden producir aquello que se llama formación de capital, difícilmente pueden tener el ahorro que haría falta para tirar adelante un proceso de industrialización. Y no tan solo no tienen ahorro, sino que tampoco tienen demasiadas posibilidades de endeudarse, porque, como también veremos a continuación, ya están muy endeudados y poca gente les concede nuevo crédito. El primer requisito para uno de estos países para poder industrializarse no lo tienen: capital. Pero tampoco tienen el segundo requisito. El segundo requisito se llama tecnología. ¿Por qué estos países no tienen tecnología? Bueno, por algo que sabéis muy bien, porque la tecnología solo se tiene cuando hay un buen proceso de investigación científica detrás. Y por desgracia para estos países, su capacidad de investigar científicamente es muy pequeña. Tienen otras prioridades más fuertes que la prioridad de la tecnología. La prioridad del agua, la prioridad del hambre, la prioridad de las vacunas, la prioridad de lo que sea. Hay muy poca gente que en estos países se dedica a la investigación. Y muy poco dinero. Según datos de la UNESCO, en el mundo, tan solo el 3% del dinero dedicado a la investigación es dedicado a la investigación por los países en vías de desarrollo. El otro 97% de la investigación científica del mundo corre a cargo de los países industrializados. Con lo cual es evidente que con un 3% de dinero dedicado a la investigación hay poca capacidad de generar nueva tecnología. Pero con un agravante, que es que aquellas personas que sí que tienen títulos superiores, que sí que podrían generar esta tecnología, finalmente tampoco se quedan en su país. Producen aquello que todos conocemos y que se llama fuga o huida de cerebros. Aquellos que tienen la capacidad tecnológica raramente la aplican en su propio país porque no disponen de medios para hacerlo. Se van a otros países. Un ejemplo que a mí siempre me ha gustado explicar y que es francamente instructivo. Hoy en día en Francia viven y trabajan más médicos senegaleses que en todo el Senegal.
¿Por qué? Porque los médicos senegaleses, cuando terminan sus estudios, acuden un par de años a Francia para sacarse un máster, para sacarse un posgrado. ¿Y qué hacen? Sí quedan en Francia. Con lo cual, aquel médico que se pone a trabajar en Francia, pongamos por caso, cuando tiene 25 años, resulta que en los 22 o 23 primeros años de su vida, quien ha financiado sus estudios, quien ha financiado su preparación, ha sido Senegal. Admitamos que después, durante los 2 últimos años, Francia le haya dado una beca. Pero resulta que este médico, en su formación, en su preparación durante 25 años, 23 años, ha sido financiado por el Senegal, sea el Senegal su familia o sea el Senegal su gobierno, tanto ya, le ha financiado el Senegal, y los otros 2 o 3 años le ha financiado Francia. Y al final, ¿a quién sirve el médico? A Francia, porque se instala allí y atiende a los enfermos franceses. Tú vas entonces a las estadísticas de Naciones Unidas que hablan de médicos por habitante y te das cuenta que en Francia hay un médico por aproximadamente cada 300 personas. Según la Organización Mundial de la Salud, un médico por 300 personas en un país es una muy buena proporción para que los franceses estén bien cuidados. La ratio, la relación un médico 300 personas, es una buena relación, tan solo superada por otra, que aunque muchos no seáis de aquí, ya la habréis conocido, según la cual en España hay un par por cada 190 personas, que también es una manera de estar bien cuidados, aunque sea desde una óptica completamente distinta. Pero bien, resulta que mientras que en Francia, un bar, habéis entendido el chiste, supongo, sí, un bar por cada centro, ¿no? Lo habéis comprobado, vais por cualquier sitio, en Barcelona hay bares, todos los que queráis, médicos menos, pero bares todos. Bueno, entonces hay uno por cada 190 personas. Pero claro, en Francia hay un médico por cada 300 personas y en Senegal hay un médico por cada 18.000 personas. Pero los médicos franceses los médicos senegaleses viven en Francia y no viven en Senegal. ¿Qué significa? Que nunca tendrán tecnología. Por un lado, estos países no tienen capital, por otro lado, no tienen tecnología, pero, naturalmente, quieren industrializarse. Y si no tienen capital, no tienen tecnología y quieren industrializarse, ¿cómo lo consiguen? La única manera que tienen es hacer una llamada al capital extranjero para que acuda a estos países a imponer su capital, a imponer su tecnología y generen una industria local. Pero os aseguro que estas empresas transnacionales, cuando van a un país para instalarse, lo último que miran son las necesidades del país al que van. Lo primero que miran es si en aquel país van a aumentar sus beneficios, si van a encontrar materias primas, si van a poder dejar residuos, si van a tener un trato fiscal favorable, etcétera, etcétera. Una transnacional, cuando se desplaza a otro país, cuando realiza aquello que se llama deslocalización, nunca se deslocaliza para ir a favorecer la producción industrial de otro país, se deslocaliza porque allí sabe que encontrará algunos intereses. Casos de instalaciones de empresas en el mundo, muchísimas. Empecemos por las más elementares, empresas mineras. Como sabéis, la minería exige una cierta tecnología. Tú para sacar un mineral has de poner pues, unas minas a una cierta profundidad, has de poner unos pozos de petróleo, has de poner una serie de cosas. Estos países no disponen de tecnología. Llaman a las empresas extranjeras para que acudan a buscar su tecnología, a facilitar esa tecnología. Ejemplo, España, por ejemplo, acudió hace ya bastantes años a bastantes países de Latinoamérica a ofrecer una tecnología, que es la tecnología petrolífera. España tiene una empresa bastante fuerte, se llama Repsol, que sabe extraer petróleo. En Bolivia tiene mucho petróleo, pero no tenían tecnología para extraerlo. Hicieron un llamado a Repsol, Repsol se instaló allí. Actualmente, los dirigentes de Repsol en Bolivia están todos en la cárcel. ¿Por qué? Porque Bolivia concedió esta explotación de petróleo a España y Repsol sacó todo el petróleo que pudo durante mucho tiempo y quedó acreditado frente a los tribunales que el petróleo que sacaba no pagaba nada al gobierno de Bolivia en concepto de comisión por haberse llevado el petróleo. Han sido encarcelados los dirigentes de Repsol. Por cierto, esta gran empresa petrolífera de las primeras del mundo, que Repsol, su presidente vive a 15 kilómetros de aquí,
en Barcelona, en el barrio de Sevilla. Pues bien, resulta que esta es una realidad. Por tanto, una compañía se instala en un país que no tiene este capital, pero en ningún momento ha beneficiado en nada a la población boliviana. Ha beneficiado el petróleo que ellos pueden extraer. Y que, por cierto, nosotros utilizamos cuando salimos de aquí en el coche y vamos a la primera gasolina de Repsol a reponer gasolina de nuestro coche. Otros casos, incluso si me permitís, han sido peores que los de Bolivia. Hay un país que puede ser el peor ejemplo de lo que sucede en estos casos. Este país se llama el Congo, el antiguo Congo belga. Como sabéis, el Congo era una colonia. Cuidado, no una colonia francesa o inglesa, ni tan solo era una colonia belga, era una colonia del rey de los belgas, que es algo distinto. El propietario del Congo no era Bélgica, era el rey de los belgas. Bueno, como bien sabéis, en el año 1960 el Congo el rey accedió a la independencia. Bueno, y nombraron un primer ministro, se llamaba Patricio Lumumba, y este hombre había sido, por decirlo de alguna manera, el líder de la lucha por la independencia africana. Acompañado de su prestigio, fue nombrado primer ministro. Cuando el hombre tomó posesión del cargo de su primer ministro, hizo un discurso y dijo, bueno, ahora empezamos una nueva época. El Congo es independiente, ya no depende del rey de los belgas, es un país, como vosotros sabéis, uno de los países del mundo con más recursos minerales. El Congo explotará ahora por sí mismo sus recursos minerales y si alguien viene a llevárselos, tendrá que pagar una comisión por los minerales que se llevan. Esta declaración que os he contado no gustó a los belgas, que estaban acostumbrados a llevarse los minerales del Congo. Llevaba 3 o 4 meses gobernando este señor Patricio Lumumba y fue asesinado. Se hizo una investigación sobre su asesinato y la investigación era muy clara. El asesinato lo había organizado el gobierno de Bélgica, en colaboración, porque esto siempre pone la pata, con la CIA norteamericana. Muy bien. No querían que los minerales dejaran de pertenecer a Bélgica. Pero hay todavía un detalle más escabroso. Un señor sueco, que en aquel momento era secretario general de las Naciones Unidas, llamado Dag Hammarskjöld, inició una investigación sobre qué había sucedido con el asesinato de este señor Lumumba. Y el hombre se desplazó al Congo y llegó a tener conocimiento de que a Lumumba le había matado el gobierno de Bélgica. Cuando el señor desde el Congo regresaba a Nueva York para emprender acciones contra este asesinato, su avión se estrelló por el camino y el secretario general de la ONU no llegó vivo a Nueva York, murió con su avión. Poco tiempo después se supo que la bomba de este avión había sido colocada por la CIA norteamericana para proteger al gobierno de Bélgica. Hay pocas posibilidades de revelarse en todo esto. El gobierno americano se hizo cargo de la situación y nombró a un presidente, un señor llamado Mobutu Sese Seko, que durante 30 años, con mano de hierro y a las órdenes de Estados Unidos, gobernó el Congo. Este señor aceptó que llegara capital extranjero para explotar los recursos del Congo. ¿Y qué hizo? Pues, sencillamente, un acuerdo con grandes compañías para que estas grandes compañías acudieran al Congo a explotar sus minerales, y la única condición que este presidente Mobutu impuso a las empresas es que no deberían pagar nada a las arcas del gobierno congolés. La única condición impuesta era que por cada tonelada de mineral que salía del Congo se tenía que pagar obligatoriamente una comisión al señor Mobutu en sus cuentas particulares situadas en Bruselas. Hay un informe exhaustivo publicado hace 3 o 4 años por Naciones Unidas que explica en profundidad el pacto de Mobutu con más de 20 y tantas empresas transnacionales para que robaran sistemáticamente el petróleo del Congo. Y me gustó porque este informe de Naciones Unidas daba nombres y apellidos de todas las empresas que estaban implicadas en este robo que durante 30 años quitó la riqueza del Congo.
No puedo recordar en este momento las 20, no recuerdo, las 20 y tantas empresas que durante 30 años vaciaron al Congo de su riqueza. Pero recuerdo perfectamente el nombre de las dos primeras. Este nombre me quedó grabado. La primera de las empresas se llama Bayer, y como sabéis es farmacéutica y produce aspirinas. Y la segunda es una empresa del mundo de la electrónica que se llama Samsung. Estas dos empresas han estado durante 30 años vaciando al Congo de sus recursos. La industrialización del Congo es difícil. No solo la del Congo ex-belga, la del Congo ex-francés. Sabéis que hay dos Congos, el que era belga y el que era francés. El que era belga tiene por capital Kinshasa, y el ex-francés tiene por capital Brazzaville. Por cierto, los dos son capitales de dos países distintos, pero están al lado. El Congo belga y el Congo francés se tocan, y las capitales también se tocan. De verdad que son capitales de dos países distintos, pero se tocan, con una única problemática, que se tocan por el río Congo. El río Congo divide a los dos Congos, y a una orilla está Kinshasa, capital del Congo, y pasas el río, y a los 3 o 4 kilómetros está la otra capital, que es Brazzaville. Una es capital del Congo ex-belga, la otra es capital del Congo ex-francés. Bueno, el Congo ex-francés tenía algo interesante, que también tenía petróleo. Pero en este caso, ¿quién lo explotaba? Bueno, si algunos de vosotros sois franceses, ya sabéis que el que domina el petróleo en Francia se llama Elf-Total. Pues bien, la explotación del petróleo del Congo francés correspondía a esta empresa Elf-Total. Hubo en una ocasión, este petróleo lo administraba Elf-Total de acuerdo con el presidente del Congo ex-francés, un señor llamado Nguesso Seso. Pero en una ocasión, este señor Nguesso Seso se equivocó y perdió las elecciones presidenciales, que fueron ganadas por otro candidato llamado Pascal Lissouba. Este señor Pascal Lissouba se dio cuenta cuando accedió a la presidencia que el otro presidente, Nguesso Seso, que es un perfecto ladrón, había robado toda la riqueza del país y que él, en el momento de asumir la presidencia, no tenía nada de nada en las arcas de reservas del gobierno del Congo. Ni tan solo podía pagar la primera mensualidad del salario de sus funcionarios. Este señor dijo, esto hay que resolverlo, y se le ocurrió una idea. Ya que la riqueza nuestra es petróleo, ya que Elf-Total explota nuestro petróleo, le pediremos a Elf-Total que avance dinero a cuenta del petróleo que en los próximos meses va a extraer. Este presidente Lissouba hizo esta propuesta y Elf le dijo, no avanzamos ni 5 de dinero. Muy bien, el presidente Lissouba se enfadó y entonces hizo un llamado a ver qué empresa internacional era capaz de avanzar dinero al gobierno del Congo ex-francés a cambio de que después él le concediera la explotación del petróleo. Y se encontró con una empresa norteamericana de segunda división, poca gente la conoce, pero no está mal, es una empresa relativamente grande de petróleo de Estados Unidos que se llama Occidental. Entonces el presidente Lissouba quitó la explotación del petróleo a Elf-Total y se la entregó a Occidental, a cambio del dinero que le dieron avanzar. Como podéis suponer, esto no gustó a Elf-Total. ¿Qué hizo Elf-Total? En completa connivencia, porque eso está juzgado, y en completa connivencia con el gobierno francés, mandó gran cantidad de armas al Congo francés, a la tribu del antiguo presidente Nguesso Seso, que quedó armado hasta los dientes. Entonces buscaron una pequeña cuestión tribal de estas que siempre hay para que se pegaran las dos tribus. La tribu del señor Nguesso Seso se puso a pelear con la tribu del señor Pascal Lissouba, y como que la tribu del señor Nguesso Seso estaba armada y el señor Pascal Lissouba no tenía nada, pues la guerra fue rápidamente ganada por el señor Nguesso Seso, que ahora, casi 20 años después de esta guerra, sigue siendo presidente y dictador del Congo ex-francés. Por cierto, y entre paréntesis,
A todo esto había un señor que paraba la mano y que le daban comisiones del petróleo que el guión total sacaba. Ha sido procesado por esto. Este señor se llama Jacques Chirac. Como veis, estamos en un mundo un poco complicado. Por lo tanto, cuando las empresas acuden a estos países, suceden cosas raras. También podríamos hablar de otra cosa rara. Sucedió también con una antigua colonia española. Sabéis que en África hay una, mejor dicho, dos excolonias españolas, una que es el Sáhara Occidental y la otra que es Guinea Ecuatorial. Muy bien, Guinea Ecuatorial accedió en 1968 a la independencia, y bueno, empezó a vivir por su cuenta. En aquel momento, España dejó la colonia y, para desgracia de España, si España había dejado la colonia en 1968, 4 años después, en 1972, se descubrió petróleo, pero España no estaba. De manera que este petróleo pasó a ser explotado, no por España, tampoco por los de Guinea, que no tenían medios para explotarlo, sino que la explotación de petróleo fue entregada a la mayor empresa de petróleo del mundo, que como sabéis se llama ExxonMobil, empresa de la que ya he hablado alguna vez, y entre cuyos principales accionistas figuran dos familias conocidas, una familia llamada Rockefeller y otra familia llamada Bush. Pues bien, resulta que estos empezaron a explotar el petróleo de Guinea y, a diferencia de lo que pasaba en el Congo, que no pagaban nada al presidente, vaya, al presidente sí, al país, en este caso sí que ExxonMobil tenía un contrato con el gobierno de Guinea por el cual le pagaba dinero a cambio del petróleo que ExxonMobil se llevaba. Hay un informe reciente significa hace 1 año y medio, publicado por el Senado norteamericano, en el que explica que este petróleo que se extrae de Guinea y que es explotado por ExxonMobil es muy cuantioso, y que si la cantidad de dinero que ExxonMobil le paga al gobierno de Guinea fuera equitativamente repartido entre toda la población de Guinea Ecuatorial, los ciudadanos de Guinea Ecuatorial serían, por descontado, los más ricos de África y llegarían a tener una renta per cápita de $35.000 al año. En España la renta per cápita se sitúa alrededor de los $27.000 al año. Pues bien, los ecuatoguineanos tendrían más renta per cápita que España. Pero si consultáis los anuarios de Naciones Unidas veréis que los ecuatoguineanos no viven con $35.000 al año, viven con $500 al año. Lo cual nos hace sospechar que no todo el dinero que ExxonMobil paga va a parar al pueblo, más bien muy poco dinero va a parar al pueblo. Cada ecuatoguineano debería tener $35.000, tiene 500, lo cual significa que alguien se queda los otros 34.500 que debería tener. ¿Quién se lo queda? Esto es lo que nos explica el Senado norteamericano. Se lo quedan 82 personas. 82 personas, gobernadas todas ellas por un personaje que se llama Teodoro Obiang, que seguramente debéis saber que este es el nombre del presidente de Guinea Ecuatorial, acompañadas del hijo de Teodoro Obiang, un famoso Teodorino, el hijo de Teodoro, que es el señor que en este momento ha encargado a unos astilleros, creo que británicos, la construcción del yate mayor del mundo para su placer. Pues bien, estos señores van cobrando y estos son 82 personas, las que el padre Teodoro, el hijo Teodorino, los ministros, la familia, los amiguetes, el clan, todo lo que veáis vosotros, administra este dinero. Pero como explica muy bien este informe del Senado americano, este dinero no lo ponen directamente a su nombre, porque más bien es peligroso. Han creado algunas empresas, digamos, ficticias, que son las que reciclan este dinero y lo guardan, esto sí, para que lo puedan disfrutar estos 82 personajes. Última información del Senado norteamericano. Y esta cantidad enorme de dinero, $34.500 por cada ecuatoguineano, que cada año le roban a los ecuatoguineanos y que va a parar a manos de estas múltiples personas, ¿dónde se guarda? Sigamos con el informe. Se guarda en Madrid, todo él en el Banco de Santander. Esta es un poco la reina. El señor Botín se va a pasear con la reina y es uno de los mayores ladrones que tiene el país. Y esto no lo publico yo, esto lo publica el Senado americano.
Por lo tanto, ya os das cuenta de que esto de tener que recibir capital extranjero para poder tirar adelante una actividad industrial es muy peligroso. Por tanto, por un lado estos países no tienen tecnología, no tienen capital. Por otro lado, cuando llaman a la llegada del capital extranjero, resulta que este capital extranjero va solo, sencillamente, a robar. Mirad, volvemos un poco al tema inicial de esta clase. Estos días está relativamente revuelta toda la zona de África del Norte. Y a mí me ha extrañado mucho que en estos días de estas revueltas en África del Norte no se haya dicho nada desde Barcelona. ¿Por qué se tendría que haber dicho algo desde Barcelona? ¿Lo sabéis? Porque Barcelona es la ciudad en donde radica oficialmente aquello que se llama Unión por el Mediterráneo, que es la asociación de todos los países del Mediterráneo, norte y sur, que se creó a instancias de la Unión Europea en 1995 y que tiene destinado para esta unión un palacio de la Diagonal de Barcelona que se llama Palacio de Pedralbes. El Palacio de Pedralbes hoy en día es la sede de la Unión por el Mediterráneo. Bueno, si Barcelona tiene la máxima organización que vincula al Mediterráneo del Norte y al Mediterráneo del Sur, yo debería suponer que Barcelona dijera algo en estos momentos, boca completamente catada. Desde Barcelona hemos descubierto la vergüenza de que nadie ha dicho nada sobre esta situación, digamos, de revueltas populares en el norte de África. Muy bien, nadie ha dicho nada. Me he perdido un momento, recupero. Así. Esta sede de que Barcelona tenga aquí la Unión por el Mediterráneo proviene de una reunión que se celebró a instancias de la Unión Europea en 1995 y que quizá hayáis oído hablar de ella porque se llamó Conferencia Euro-Mediterránea, lo cual era sin duda un error de entrada, porque si esta conferencia tiene que vincular a los países del norte y del sur del Mediterráneo, lo que no puede llamarse Euro-Mediterránea, debería llamarse Euro-Asia-África-Mediterránea, o en el peor de los casos llamarse Mediterránea a secas. Pero que se llame Euro-Mediterráneo ya es un mal anticipo, porque significa y expresa la voluntad de Europa de dominar el Mediterráneo. Esta reunión, como digo, se celebró en 1995 y se celebró a tres niveles: el nivel de ministros, el nivel de empresarios y el nivel de ONGs. Como podéis suponer, yo acudí al nivel de ONGs, por estar tanto como podía. Pero había también la reunión de los ministros y había la reunión de los empresarios. A la de los ministros, lógicamente, no me invitaron. Y a la de los empresarios, un compañero de aquí, de la Facultad de Económicas, que tenía vinculaciones, estaba invitado y me dijo: oye, ¿quieres venir? Es interesante venir a esta reunión de los empresarios euromediterráneos para ver cómo funciona. Y le dije que sí, de mucho gusto iría. Y acudí a la reunión, que se celebraba en un espacio de lujo, no sé si lo conocéis, se llama Hotel Rey Juan Carlos, en la parte más alta de la Diagonal. Acudí allí, me dieron un desayuno hermosísimo, pero además de esto, entonces pude asistir a la reunión de los empresarios. No estuve más de 3 horas, después de haberme hecho enfadadísimo y después de haber intervenido quejándome. Porque en las 3 horas que pude asistir a esta reunión, los que hablaban eran los empresarios del norte, básicamente empresarios españoles, dirigiéndose no a los empresarios del sur, porque no había ninguno, sino a los gobiernos del sur, que sí que estaban aquí, alcaldes, ministros, embajadores, etc. ¿Y qué decían los empresarios del norte? Que eran señores de Madrid, de Barcelona, de Sabadell, de Terrassa, de La Coruña y de no sé dónde. Decían señores de Marruecos, señores de Argelia, señores de Libia, señores de Túnez. Nosotros vamos a venir. Hay que promover el desarrollo de África del Norte y nuestro interés es venir a tratar con ustedes de este tema. Vamos a colocar nuestras empresas aquí. Pero claro, si colocamos nuestras empresas, primero, queremos que nos regalen el terreno, segundo, queremos que no haya impuestos, tercero, queremos que podamos despedir a toda la gente que nos venga en gusto, cuarto, queremos poder crear residuos y que ustedes no nos molesten, quinto, podemos importar libremente todas las mercancías que necesitemos para nuestra producción, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Después de 2 horas o 3 de presenciar esta reunión, me levanté súper enfadado y les dije a todos estos empresarios y a estos ministros de allí que esto era una vergüenza,
que si lo que querían era crear una generación intermediterránea, lo que no podían ver eran los abusicas empresarios de aquí a imponer sus condiciones a nosotros. Si ustedes quieren ir a invertir en Marruecos, vayan, pero aseguren salarios dignos, aseguren reinversión de sus beneficios, aseguren que pagarán sus impuestos, aseguren que no contaminarán, aseguren que crearán industrias auxiliares, aseguren que promoverán el desarrollo de estos países. ¿Alguno de ustedes pretende hacer esto? No. Pues ustedes lo que pretenden es explotarles. Y me marché, porque hay momentos en que uno se enfada. Esta es la situación en que estamos promoviendo el desarrollo de estos países. La única inversión que se hizo fruto de esta conferencia euromediterránea, la única inversión que los países del norte hicieron, los países del norte del Mediterráneo, me refiero de la Unión Europea, hicieron en el norte de África, ¿sabéis cuál es? Construcción de oleoductos y gasoductos. Fue la única inversión que, como podéis suponer, era una inversión completamente interesada a nuestros intereses de disponer el petróleo y de disponer el gas. Uno de los países era precisamente Libia, de lo que hemos hablado hace un rato. Por tanto, la verdad es que para industrializarse estos países lo tienen francamente mal. No tienen capital, no tienen tecnología, sus tecnólogos se marchan fuera, llegan empresas de fuera, lo que hacen estas empresas de fuera es abusar completamente del país, llevarse sus riquezas y dejarles como antes. ¿Qué papel jugaron las ONG en esta reunión? Hombre, hicimos todo lo que pudimos. Boicotear esta reunión primera al máximo, para ponerlos en la puerta, mirar que los embajadores no pudieran entrar para no negociar tonterías. Bueno, lo que hacen las ONGs en este caso, y sacar algunos documentos de colaboración que decíamos cuál era nuestra visión de los acontecimientos. Y sobre todo, lo que más hicimos fue separar a los marroquíes y a los saharauis que se estaban peleando todo el día. Y es que le acabaron las manos y prácticamente teníamos que estar todo el día separando a los marroquíes de los saharauis, porque unos, claro, pretendían el Sáhara libre, el otro el Sáhara marroquí, y todos venían el nombre de ONGs. Los que venían de las ONGs, la mayoría eran ONGs dadas por el gobierno marroquí, y entonces a partir de aquí, pues, me acuerdo de muchas reuniones, no me acuerdo, pero que todo el día estábamos separando unos de otros, me lo acuerdo muy bien. Eso era el contenido principal de la reunión esta de las ONGs. Y también porque he soltado muchos documentos de colaboración, documentos sobre las migraciones, cómo se deben respetar las migraciones del sur hacia el norte, otros temas por el estilo. Y fruto del hecho de que esta reunión se había convocado en Barcelona, el proceso quedó estancado en el 95 y 10 años después, en el 2005, se reanudó. Y se dijo, ya que Barcelona fue la primera ciudad que celebró la conferencia, Barcelona será la sede de la Unión por el Mediterráneo. Se hizo, rodearon el palacio, ¿conocéis lo que se llama el Palacio de Pedralbes? ¿Sabéis dónde está? Si vais por la diagonal ¿sabéis qué es? Sí. Pues en la diagonal salís del campo del Barça, más o menos, ¿sabéis dónde está? Pues diagonal arriba, hacia donde está el campo del Barça, pero en lugar de mano izquierda que está el campo del Barça, diagonal arriba, hay un palacete que se llama Palacio de Pedralbes, que era oficialmente el lugar, cuando esto se hacía, que ahora ya no se hace con los transportes, antiguamente los monarcas y también incluso el general Franco, como cuando iban a lo hacían como Juan Carlos. Juan Carlos dice, viene a Barcelona y coge el avión por la mañana y regresa por la tarde a Madrid y se terminó. Antes no, antes si Franco venía a Barcelona, venía el lunes y estaba hasta el domingo, porque era complicado venir. Y esto si era Franco, y si era el rey venía y estaba 3 semanas, porque tenía que venir en carro y por tanto tenía que estar más tiempo. Entonces, este palacio de Pedralbes era el palacio en donde el rey o Franco, quien fuera, residían cuando estaban en Barcelona, cuando estaban. Bueno, claro, este palacio ahora no servía para nada, porque el rey viene, no va ni al Palacio de Pedralbes, vuelve en el avión y se terminó la historia. Este palacio estaba prácticamente vacío y lo convirtieron en sede, teóricamente debería ser la capital del Mediterráneo, sede de toda la Unión del Mediterráneo. Hicieron algo muy interesante, que es que como que preveyeron que vendrían muchos embajadores y muchos primeros ministros, todo el recinto del Palacio de Pedralbes quedó prohibido aparcar hasta 500 metros alrededor para que nadie pusiera la bomba al embajador. Yo, que doy algunos cursos en la Universidad de Barcelona, me encuentro que cada vez que quiero aparcar allí no puedo porque ahora está la Unión por el Mediterráneo. Esto es lo que más me hace sufrir de la Unión por el Mediterráneo, que no se puede aparcar. Pero en fin, con lo demás, lo que es evidente es que esto no han hecho casi nada, además de reservarse el parking, que además no utilizan. Bueno, esto es un poco la realidad. Y ahora hubiera
ha sido el momento de tirarlo para adelante, pero están como muertos, no han dicho nada. Es una enorme responsabilidad de Barcelona tener un palacio entero, tener allí funcionarios que mueven y que desmueven, tener allí unos parkings y no hacer nada, de nada, de nada. Es una organización muerta, completamente muerta. Bueno, pues así está. Pero volviendo a lo anterior, ya veis que cuando un país del Mediterráneo, lo que sea, quiere industrializarse, es más aconsejable que no llegue Francia, que no llegue Italia, que no llegue España a industrializarlo, porque si llegan será peor. Con lo cual, estos países no tienen capital, no tienen tecnología, sus cerebros se marchan y si reciben empresas extranjeras, mejor que no las reciban. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues buscar una alternativa. ¿Esta alternativa la tenemos? Sí, pero poco aplicada. Y es una alternativa que en cierta manera se parece bastante a la alternativa de la que os hablo, por eso os lo he preguntado antes, con el comercio internacional. Recordad que cuando terminamos el capítulo de comercio internacional dije sí, pero hay pequeñas esperanzas. La UNCTAD, los precios, las aduanas, etc. Sí. Pues ahora también en el tema de industrialización hay una pequeña esperanza, pero la hay. ¿Alguien sabe cómo se llama esta esperanza? No se llama Aguirre, ¿no? ¿Cómo se llama esta esperanza? Esta esperanza se llama ONUDI o UNIDO. ONUDI, como ya intuiréis con el nombre, es un departamento de Naciones Unidas. ONUDI significa Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Aunque se utiliza más el acrónimo inglés, que es el de UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. En cualquier caso, es lo mismo. ¿Y qué es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial? Pues precisamente una organización que pretende industrializar a estos países sin que tengan necesidad de acudir a empresas transnacionales que les inviertan capital extranjero con gran peligro para ellas. La ONUDI es, por desgracia, una organización, yo diría que muy buena, muy esperanzadora, pero con unos medios muy pequeños y muy limitados. Es de Naciones Unidas y radica, y vale la pena que lo sepáis, en la tercera y última sede de Naciones Unidas. Naciones Unidas, como bien sabéis, tiene 3 sedes en el mundo, pero solo 3. ¿Qué son? Ginebra y Viena. ¿Me habéis dicho? Nueva York, Viena Y Ginebra. y Ginebra. Pues es Viena. Viena es la tercera de estas sedes, la más reciente, y quizás sepáis que esta sede de Naciones Unidas en Viena fue creada hace unos 30 años por un señor que tuvo 2 cosas que hizo fácil que la sede fuera para Viena. Primero, había sido secretario general de la ONU y después fue presidente de Austria. Pues claro, si alguien que ha sido secretario general de la ONU después es presidente de Austria, ¿qué hace? Pues coge la ONU y la lleva a Austria. Esto parece que es bien elemental y sencillo. Pues bien, este señor trasladó una de las sedes de la ONU, les faltaba espacio, y él ofreció como presidente de Austria territorio a la ONU para que se estableciera aquí. ¿Alguien sabe el nombre de este señor? Está muerto, ¿eh? Kurt Waldheim. Este fue uno de los secretarios generales de la ONU y posteriormente, después, fue presidente de Austria. Para que veáis también la curiosidad de cómo funciona la política internacional. Cuando este señor fue nombrado a dictado de Estados Unidos, secretario general de la ONU, Estados Unidos no dijo nada, porque era su candidato. Pero cuando después este señor, ya no sé por qué razón, no interesaba a Estados Unidos y se presentó como presidente de Austria, Estados Unidos dijo que no le quería como presidente de Austria, aunque Estados Unidos tampoco tiene que opinar si quiere o no quiere presidente de Austria. Dijo que no. ¿Por qué? Porque dijo que sabían que Kurt Waldheim era un antiguo miembro de las juventudes hitlerianas y que alguien partidario de Hitler no podía ser el presidente de Austria.
La pregunta es, ¿y no sabían los Estados Unidos que cuando era secretario general de la ONU, dictado por él, también había tenido una juventud hegeliana? ¿Por qué en un caso les interesaba que fuera secretario general de la ONU y en otro caso no les interesaba que fuera presidente de Austria? Y en ambos casos habían hecho esto. Pregunta que no sé responder, pero que me formulo. Por cierto, sobre esto, una pequeña anécdota quisiera contaros, porque a veces me gusta. Hace unos años, hace 35 años, estuve en un congreso en Viena. Bueno, los congresos duran lo que duran, y el último día se suele hacer una especie de recepción, de pisco labis, de comida de despedida, llamémoslo como queráis. Era un congreso en que éramos relativamente poca gente, significa 30 o 35 personas, y después de estar una semana juntos, más o menos ya conoces a todos los congresistas, porque tampoco son tantos. Bien, llegó el momento de esta recepción final del congreso, y nada, no eran comidas, sino comida a pie derecho, la gente comía, tomaba, hablaba con el otro que había hecho amistad con él, etc. Y vio aparecer un señor que no era congresista. Bueno, llegó al acto oficial de clausura, se sentó allí entre el público, escuchó la última conferencia, se levantó, asistió a esta pequeña recepción de despedida, después salimos todos al jardín porque se había acabado ya pues la sesión, y vi que este señor cogía su coche y se marchaba. Muy bien. Y como que a veces soy curioso, pregunté a los organizadores, mira qué bien, este señor no ha aparecido en todo el congreso y ahora aparece el último momento para el pisco labis, a ver, ¿quién es este señor que yo no conozco? Y me contestaron, el presidente de Austria. Estos señores eran amigos del presidente de Austria, el cual, a título completamente privado, en su coche particular, sin ningún chofer y conduciendo él, había llegado, había asistido, había saludado y se había marchado. Esto es lo que deberían hacer todos los presidentes del mundo, ir conduciendo su propio coche y llegar a los sitios. Aquí no si eres presidente, aquí si eres alcalde de tu pueblo, dos motoristas delante, dos motoristas detrás, abran paso, que llega el alcalde. Esto no es manera de funcionar. Por lo menos en Austria, que no era este presidente, era el presidente anterior a este presidente, el que yo había conocido allí, y quedé admirado. Y a partir de aquel momento supe otra cosa que también me gustaba. A veces soy romántico en estos temas. Hay otro país que se llama Noruega. Bueno, Noruega tiene algo que no me gusta, que es monarquía, porque las monarquías las encuentro rosas. Pero bueno, Noruega tiene una monarquía. El actual rey se llama Harald, si no me equivoco. Pero su padre, que ya lleva muerto bastantes años, se llamaba Olaf. Y este señor Olaf, el padre de Harald, era un señor curioso, porque cuando murió su padre, que era viejísimo, su padre llegó a 100 años, con lo cual este señor llegó a ser rey ya bastante mayor, que es lo mismo que le pasará al príncipe Carlos de Inglaterra, que el día que sea rey estará a punto de morir. Bueno, más o menos, a este le pasó algo por el estilo, que ya era muy viejecito cuando accedió a ser rey, y por tanto lo fue pocos años, porque el abuelo murió muchísimo. Pero ya era viejísimo y además era viudo, incluso ya se había muerto su mujer. Era un rey cortito de tiempo. Pero este señor dijo, oiga, mis hijos ya son todos mayores, mi mujer ya se ha muerto, yo soy el rey, no tengo por qué vivir en el palacio. Y se alquiló un piso. Se alquiló un piso en el centro de Oslo, y como que su lugar de trabajo era el palacio, porque tenía que recibir a los embajadores y hacer no sé qué, cada día iba del piso al lugar de trabajo. Cada día en tranvía. Cada día iba en tranvía. Y los ciudadanos de Oslo le cedían la silla al rey, no se la cedían según las ganas que tuvieran, y el rey cogía el tranvía e iba de su piso. Esto es lo que empezó los reyes. Servicio público. Ir en tranvía al trabajo. Faltaría más. Aunque yo no soy monárquico, este señor me encantó por sus maneras de hacer y sus maneras de proceder. Así es que está. ¿Qué significa esto de ir todo el rato con guardaespaldas, con coches oficiales? Esto es un gasto inútil, público completamente. Nada, de nada, de nada. Así son las cosas. Bueno, pequeñas manías mías, pero os las digo. Bueno, eso está generado por la sociedad realmente, ¿no? Sí, pero ¿qué necesidad hay de esta parafernalia?
aquí ahora han nombrado un nuevo gobierno, la Generalitat, y secretarios y subsecretarios de los subsecretarios y subsecretarios de los subsecretarios. Dicen que están en plan de ahorro, todos tienen su coche oficial. ¿Y por qué? Porque cogen el tranvía. No cogemos el metro nosotros, cogen el tranvía. Faltaría más. ¿A dónde hemos llegado? Que todo pequeño cargo público tenga un coche oficial. Bueno, os diré una cosa, esto os puede interesar. En España hay, para ayuntamientos, para gobiernos, para autonomías, en España hay 40.000 coches oficiales. En Estados Unidos, que tiene 5 veces más de habitantes que nosotros, hay 40.000 coches oficiales. España tiene 5 veces más coches oficiales per cápita que los que tienen Estados Unidos. 40.000 coches oficiales en España, 40.000 coches oficiales en Estados Unidos. Esto es un gasto completamente inútil y estúpido. Pero claro, tú tienes cualquier amigo que lo han hecho alcalde y lo contento que está con que ahora tenga el coche oficial. Lo cual es una verdadera estupidez, pero cosas de ese estilo funcionan muy bien. Supongo que en vuestros países, que son un poco más europeos, están más calmaditos en estos temas. ¿No? Para nada. ¿No? Yo pensaba que sí, que estaría un poco más. En Italia no, y en otros países sí. No, decía que en Alemania se gasta mucho para los coches oficiales y han pasado a veces que los coches están como doble o triple el costo de los coches y ellos de todas maneras las compran, que son coches oficiales y las necesitamos, pero no es verdad. Son coches caros, sí, es lo que gastas. Bueno, pues ya hemos hablado del presidente de Austria, y este presidente de Austria creó la sede de Viena de la ONU, y en la sede de Viena de la ONU radica la ONU. ¿Y qué hace la ONU? Pues algo bien interesante. La ONU intenta cubrir aquellos dos déficits de los que he hablado. ¿De cuáles dos déficits he hablado? Capital y tecnología. ¿Y qué hace la ONU? Pues pretende algo bien interesante. Que los países en desarrollo puedan acceder a la industria sin necesidad de acudir a las multinacionales. Porque si estas empresas multinacionales entran allí, ya sabemos que lo destruyen todo. En cambio, con la ONU, si tuviera más capacidad y si tuviera más dinero, se podría hacer algo que ya hacen, aunque en cantidades muy pequeñas. ¿Qué hace la ONU? Da capital a estos países que quieren industrializarse. Y vosotros diréis, ¿y la ONU tiene capital? No, claro que no tiene capital. Pero la ONU tiene acceso al sistema de Naciones Unidas. Y la ONU canaliza recursos que los bancos de Naciones Unidas dan a estos países para su industrialización. Canalizar recursos significa sacar recursos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano del Desarrollo, del Banco Asiático del Desarrollo, del Banco Árabe del Desarrollo, del Banco Africano del Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, etc. De todos estos organismos de Naciones Unidas que tienen recursos financieros, la ONU les pide dinero para tirar adelante procesos de industrialización. Con lo cual estos países ya tienen un primer elemento que les hace falta, que es capital. ¿Y qué más les hace falta? Tecnología. ¿Y qué hace la ONU? Pues algo bien interesante y que os puede interesar a vosotros como universitarios. Canaliza tecnología hacia estos países. Y os preguntaréis, ¿y de dónde saca la ONU esta tecnología? Porque de algún sitio la ha de sacar. Pues la saca de las universidades públicas del mundo. Os lo puedo explicar porque intervine en un acto aquí en la Universidad Autónoma. Hace unos años cambiamos los estatutos de la universidad y se aprobaron los nuevos estatutos y conseguimos introducir un artículo que decía algo que es bien interesante para la ONU y para estos países. ¿Qué decía este artículo? Que cualquier tecnología obtenida en la Universidad Autónoma de Barcelona que no hubiera sido previamente encomendada por alguna empresa, porque a veces hay empresas que dicen, por ejemplo, pues yo dije, en mi departamento trabajamos un poco para el puerto de Barcelona. La organización del puerto de Barcelona dice, oiga, ustedes, departamento universitario, hagan un estudio para ver si el puerto necesitará pues, más espacio para camiones o no, si crecerán los buques que llegan o no crecerán los buques que llegan, hagan un estudio. El departamento mío
hacen, yo no hago, pero compañeros míos hacen, un estudio sobre el puerto de Barcelona, y claro, este estudio no es de mi departamento, este estudio lo ha pagado el puerto de Barcelona, y por tanto cuando el estudio está hecho, se lo entregan al puerto de Barcelona. Pero hay otros estudios que no se hacen por encargo. Vosotros sabéis que en vuestros países también existe, que hay una ley de la ciencia, y esta ley de la ciencia programa en todos los países proyectos de investigación. Y los estudiantes, especialmente los profesores, especialmente los departamentos, van a la investigación y piden que del plan de la ciencia sobre biología, o del plan de la ciencia sobre botánica, o del plan de la ciencia sobre geología, les den un dinero. Y con aquello la universidad investiga. Pues lo que dice la ONUDI es, todas aquellas investigaciones que hayan hecho las universidades y que no estén previamente comprometidas con alguien que las ha pagado, todas aquellas investigaciones que sean fruto del propio desarrollo de la ciencia, deberán ser transmitibles gratuitamente a aquel país del tercer mundo que lo pida. Es decir, que si la Universidad Autónoma de Barcelona, en su departamento de química, ha hecho un descubrimiento, yo qué sé, de un fármaco o de cualquier cosa, este descubrimiento ha de ser transferible gratuitamente a cualquier país del tercer mundo. Que el tercer mundo tenga acceso directo a la tecnología. Ellos lo pueden investigar, porque no tienen investigadores, pero tienen estos investigadores que cederán su investigación. Esto es el trabajo de la ONUDI. Conseguir por un lado capital y conseguir por otro lado tecnología para que estos países puedan tener su industria con su capital, con su tecnología, sin tener que acceder a las transnacionales que casi siempre cuando vayan allí les van a tomar el pelo. Esto sería un poco el final de este capítulo cortito que os quería explicar sobre industria y tecnología que permite que estos países, gracias a organizaciones como la ONUDI, tienen adelante estos proyectos. Bien, es verdad que, como he dicho al principio, la ONUDI es mucho más pequeña de lo que debería ser, tiene mucho menos capacidad de actuación, pero algo es algo. Y aquí, igual que en el caso del comercio, encontramos la respuesta en la UNCTAD, que decía un fondo de productos básicos y que decía el sistema de preferencias generalizadas. Aquí tenemos estos que dicen para la tecnología esto y para el capital. Hemos planteado, por tanto, hasta este momento dos problemas, comercio internacional e industria. Hemos visto que van muy mal, pero en los dos casos he querido terminar con una pequeña frase, digamos, de optimismo. En el caso del comercio, la UNCTAD puede tirar adelante cosas, en el caso de la industria, la ONUDI puede tirar adelante cosas. ¿Queda claro? Pues hasta el próximo.